Buenas tardes. Hoy vamos a exponerles sobre la presentación final de Petróleos. Su grupo está conformado por Juanita Roballo, Santiago Sanguíneo y quienes habla Camilo Rincón. Eh, Primero que todo, pues queremos representarles pues, algunas características que se pueden comparar en estos tres países como Colombia, Venezuela y Noruega, que vas a compararlos según las políticas sociales en su desarrollo en la industria petrolera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al comparar estos tres países es que el inicio de las industrias. Colombia y Venezuela inició su industria en 1920, muy diferente a como lo hizo Noruega, que inició un poco más tarde, hasta el año 1970. Algo que se puede comparar entre ellas y que se vio muy marcado fueron el sistema de contratos. Los tres países tuvieron contratos de asociación y de concesión en el que en un estado de concesión, pues el Estado distribuía el petróleo a algunas empresas privadas. Y el de asociación, el gobierno creaba una empresa pública manejada por el mismo gobierno, en el cual recogía pues las rentas del petróleo. Eh, a gran diferencia de Noruega, Colombia y Venezuela, empezaron sus inicios con un contrato de concesiones, ambos pues con un diferente desenlace, porque en Colombia se llevó a cabo el contrato de la concesión de mares, pero que eso tuviera una particularidad, ya que los empresarios colombianos en esta concesión no quisieron a, atenerse a las empresas privadas, debido a que para ellos el, el mercado del petróleo era muy volátil y tendía a tener más pérdidas que ganancias. Por lo tanto, siempre hubo inversiones extranjeras en la concesión de mares. Por otro lado, en Venezuela, ellos fueron los mayores productores y exportadores hasta el año 1950 y tenían la contrata de concesión era totalmente privado. Fueron casi tan buenos productores y exportadores que tuvieron casi los mismos ingresos que Estados Unidos. Después de esto, en Colombia, el contrato de asociación llegó a cabo después de 1950 por la creación de Ecopetrol. Y Ecopetrol pues, es la empresa pública que resalta de Colombia. De este modo, en Venezuela, el contrato de asociación llegó gracias a la nacionalización del gas y por, los, por una ley de reversión de activos petroleros que causaron que no fuera tan rentable tener una producción privada. Y aparte de eso se creó PDVSA en 1976. Sin embargo, en Noruega fue todo lo contrario a a anteriores países, porque en Noruega sus políticas al principio fueron muy conservadoras e intervencionistas, que fueron un contrato de asociación, en el cual en 1972 se creó Statoil, que esta es una empresa pública en la que pues, el gobierno noruego intentó aprender y ir poco a poco evolucionando en la industria, en el desarrollo de la industria. Hasta fue que en el año 2000, debido a las políticas liberales, Statoil se privatizó y pudo ser más privada. Otro, Esas políticas sociales serán como comparadas según el desarrollo del país socialmente. En Colombia se vio muy afectado por una fragmentación política, como podemos ver en la imagen, entre liberales y conservadores, que hubo una hegemonía y una confrontación en la cual se dividió la política en Colombia y eso ocasionó muchos, muchas inconformidades a la hora de manejar el petróleo. Por lo tanto, eso no cambió hasta que llegó una constitución en que le dio un poco un estilo neoliberal a abrirse el mercado, que fue hasta la constitución de 1991. Sin embargo, esta constitución, o sea, en manera del petróleo, le ocasionó un poco de control político, pero un control político, entre comillas, estable, debido a que no era tan bueno como lo fue en Noruega. Sin embargo, este control político se ve totalmente reflejado negativamente en Venezuela, debido a que como en Venezuela tenían un régimen híbrido. ¿Qué quiere decir con un régimen híbrido? Un régimen híbrido son unos sistemas políticos en el que los mecanismos para determinar el acceso al Estado combinan prácticas democráticas y autocráticas. Y una característica de estos regímenes era que tenían un campo electoral desigual, que la ley siempre
se hacía en pro a los gobernantes y siempre se ocultaban pues su corrupción. Una diferencia que se recalcó Venezuela de estos dos países y de toda Latinoamérica es que este régimen tuvo una inclinación militarista. Aparte de esto, se formó una especie de régimen estatista. ¿Y esto qué quiere decir? Que hubo una poca inversión en productores privados. Solo se trataba de invertir en lo público. Y todo esto generó poco a poco un movimiento revolucionario que fue llamado el chavismo. Por lo tanto, el chavismo pues, es un dictamen dictatorial de Hugo Chávez en el cual trató de imponer las rentas del petróleo por encima de todo y quedarse con las rentas y todo solo en el orden público. Y finalmente, en Noruega tuvo totalmente una historia contraria a a los anteriores países, a Colombia y Venezuela, y a que tuvo una estricta seguridad desde que supieron las primeras exploraciones de petróleo, una estricta regulación en las medidas de los contratos. Aparte de esto, tuvo una buena sincronización, y a esto que me refiero, una sincronización con el mercado y también entre el gobierno y empresas, debido a que siempre que había un aumento de producción, los precios del petróleo en el mercado aumentaban y viceversa. También te voy a resaltar de que la cultura política era muy diferente a las que se vivía en Colombia y Venezuela, ya que las personas vivían siempre muy atentas del gobierno y muy en pro a creer en el gobierno, debido a que siempre trataba de estar informada de las últimas noticias y todas las reformas que hacía el gobierno, más no comían, como por decirlo así, de rumores o expectativas o chismes de como lo hacían como pasaban en Colombia y en Venezuela. Y por último, la organización. La organización fue algo muy clave, debido a que gracias a esto Noruega pudo invertir en desarrollo y tecnología, lo cual lo hizo destacar en los próximos años, es lo que más destacó en su economía petrolera. Bueno, en cuanto a los aspectos económicos, pues vamos a comparar en los tres países cuáles son las políticas económicas y regulaciones que se encontraban en el momento en que se estaba desarrollando la industria petrolera. En primer lugar, Colombia contaba con una economía agrícola y cerrada a inicios del siglo XX. Y bueno, después Colombia tuvo unas reformas económicas que tuvieron un enfoque más neoliberalista y bueno, por último, un aspecto que ayudó a Colombia y pues impulsó la industria petrolera fue el boom exportador de 1905 a 1929, contribuyendo a importantes desarrollos tecnológicos para este campo. Por otro lado, en Venezuela, tras la crisis económica de los 90, se crearon nuevas reformas económicas y bueno, estas reformas tenían un enfoque hacia el populismo y el nacionalismo y esto afectó de gran manera la industria del petróleo en Venezuela, eh, ya que, bueno, pues el país se vio afectado en diversos aspectos, sobre todo en lo económico. Y por último, Noruega eh, se caracterizó por tener distintas fases durante el desarrollo de la industria petrolera. Entonces, en primer lugar, tuvieron una fase proteccionista, esta con el propósito de fortalecer la industria nacional, que era Statoil. Eh, Luego, en los 90, esta economía se transformó a una economía más institucionalista, similar a la de Gran Bretaña de esta misma época, y ya en 2001 Statoil fue parcialmente privatizada. Bueno, ahora finalmente queremos hablar un poco de el por qué se crearon estas diferencias tan grandes entre los tres países, pese a que en un principio podríamos hablar, entrándonos un poco en el tema de la maldición de los recursos eh, y la lotería de bienes. Pues bien, los tres países, si bien desde un principio fueron muy ricos en este recurso, en el petróleo, evidentemente lo que podemos observar es que al final
Noruega frente a Colombia y Venezuela tuvo un desempeño muy superior y, pues hace que nos hagamos la pregunta de cuál fue la raíz de esta grandísima diferencia. Lo que podemos ver y basándonos un poco como en esta gráfica, hacia lo que va pues, el punto de esta diferencia es que si bien en su mayoría la lotería de bienes y la propia maldición de los recursos puede llegar a afectar el desempeño de un país como a largo plazo, lo que podemos observar es que se puede a su vez presentar que en su mayoría, cuando estos países muy ricos en recursos tienen unas instituciones buenas, tienen unas instituciones sólidas que crean políticas tanto sociales como económicas que son eficientes y que promueven el desarrollo integral del país. Lo que nos encontramos es que eh, estos mismos países pues son capaces de progresar sin importar que sean muy ricos en recursos. Esto es básicamente la idea que queremos presentar y la que nosotros podemos observar del por qué ocurrió esta diferencia. Y es que Noruega, a diferencia de Colombia y Venezuela, más hacia el extremo de Venezuela, evidentemente, tuvo unas muy buenas instituciones y estas instituciones buenas y sus buenas políticas públicas le permitieron al país progresar mucho más que pues, los anteriormente mencionados. En el caso de Colombia no es tan evidente, no es tan... De una manera tan brusca, por así decirlo, pero en el caso de Venezuela, sí, sí, como lo vemos a día de hoy, es evidente el problema de las instituciones como ha atentado contra el propio país. Y bueno, pues entonces eso sería todo. Muchas gracias.